Hay algo que nunca te han dicho en la iglesia, o tal vez sí te lo dijeron, pero lo dijeron tan rápido, tan de paso, tan envuelto en religión y costumbre, que nunca aterrizó en tu pecho, nunca te sacudió por dentro, nunca te hizo detenerte en medio de tu semana y preguntarte en silencio, ¿estoy bien por dentro o solo aparento estarlo? Porque esa es la pregunta que nadie quiere hacerse. Es más fácil ir al servicio, cantar, levantar las manos, decir amén, y luego volver a casa cargando exactamente lo mismo que trajiste. Y tú lo sabes. Lo sabes porque hay momentos en que estás orando y sientes que las palabras rebotan, como si hubiera un techo invisible entre tu voz y el cielo, como si algo dentro de ti estuviera bloqueando la señal. No es falta de fe. No es falta de amor a Dios. Es algo más profundo, más silencioso, más difícil de nombrar. Es el corazón, no el corazón físico que late en tu pecho. El otro, ese espacio interior donde viven tus decisiones, tus deseos, tus miedos, tus heridas sin sanar, tus rencores que creías haber soltado y que siguen ahí, agazapados, esperando el momento equivocado para salir. Pero ¿y si te dijera que Dios hoy no quiere seguir mirando ese corazón desde afuera? ¿Y si te dijera que hay una promesa en su palabra que lleva siglos esperando ser reclamada por ti, hoy, en este momento exacto de tu vida? Escucha esto. Ezequiel 36:26 dice, «Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne». No es una metáfora bonita para un sermón de domingo. Es una cirugía espiritual que Dios mismo ofrece realizar, sin anestesia de religión, sin listas de obras, solo tú con lo que cargas y Él con lo que puede hacer. Pero para que esa cirugía ocurra, primero tienes que reconocer que algo dentro de ti necesita ser limpiado. Y eso duele. Porque la mayoría de nosotros hemos aprendido a vivir con la suciedad del corazón como si fuera parte del paisaje. Ya ni la vemos, ya ni la sentimos. Se volvió normal. Hoy ese silencio termina. Había un hombre en las Escrituras que conocía bien ese peso. No era un rey, no era un profeta famoso, era alguien que llevaba años construyendo su reputación espiritual con ladrillos de obediencia pública, mientras su corazón, en privado, se había llenado de algo que él mismo no podía explicar del todo. Resentimiento quizás, o tal vez orgullo disfrazado de celo, o el tipo de dureza que se forma cuando has servido a Dios durante mucho tiempo y empiezas a creer que ya mereces algo que todavía no ha llegado. Lo encontramos en un campo, trabajando, sudando, haciendo lo que siempre había hecho, y de pronto llega una noticia que debería haberle llenado el corazón de alegría. Una noticia de restauración, de gracia derramada sobre alguien que, según él, no la merecía. Y en lugar de alegrarse, algo se torció dentro de él. No salió a celebrar, se quedó afuera, con los brazos cruzados, con el corazón apretado, con una queja en los labios que en realidad era una radiografía de todo lo que llevaba guardado por dentro. ¿Sabes quién era ese hombre? Era el hijo mayor de la parábola del padre que corre, el hermano del pródigo, el que nunca se fue, el que nunca falló en lo externo, el que había estado ahí todo el tiempo. Y sin embargo, cuando llegó el momento de la verdad, su corazón reveló lo que nadie esperaba ver: contaminación, amargura. Un corazón que necesitaba ser limpiado tanto o más que el de su hermano que había vivido en los cerdos. Y la lección es esta: no es solo el que cayó en lo visible quien necesita limpieza, es también el que se quedó, pero acumuló en silencio. Tal vez ese eres tú hoy. Antes de que sigamos, necesito pedirte algo.
Si este mensaje ya comenzó a remover algo dentro de ti, si ya sentiste que hay una frase aquí que habló directo a tu situación, no lo dejes pasar. Suscríbete a este canal y activa la campanita. No lo hagas por nosotros. Hazlo porque quieres que Dios siga hablándote, que su palabra siga encontrándote donde estás, en lo cotidiano, en lo real, en lo que nadie más ve. Y ahora mismo en los comentarios escribe esto: hoy decido abrir mi corazón a la limpieza de Dios. No lo pienses demasiado, escríbelo. A veces la declaración más pequeña es la que abre la puerta más grande. Quédate conmigo, porque a lo largo de este mensaje voy a revelarte verdades que van a sacudir lo que creías saber sobre limpiar tu corazón. Y lo mejor lo guardo para el final. 1. Lo que el espejo del alma refleja. Existe un momento en la vida de todo creyente que nadie te enseña a reconocer. No está en los libros de teología. No se predica mucho en los cultos de avivamiento. Es ese instante silencioso, casi invisible, en que dejas de sentir lo que antes sentías cuando adorabas, cuando la palabra que antes te movía ahora solo te informa, cuando la oración que antes era conversación se vuelve recitación, cuando sigues haciendo todo lo correcto por fuera, pero por dentro hay algo que se ha enfriado, algo que se ha opacado, como un espejo que dejó de reflejar con claridad porque tiene una capa de polvo acumulado que nadie limpió a tiempo. Ese momento no llega de golpe. Eso es lo más peligroso. Llega despacio, con pasos pequeños, con decisiones que parecen insignificantes, con heridas que no se procesaron bien, con rencores que se justificaron, con comparaciones que se dejaron crecer, con orgullo que se disfrazó de firmeza, con amargura que se llamó discernimiento, y un día te despiertas y ya no reconoces del todo lo que hay en tu interior. Ya no sabes bien dónde termina el hombre viejo y dónde empieza el nuevo. Y lo más aterrador no es que eso ocurra. Lo más aterrador es que puedes seguir funcionando espiritualmente, en apariencia, mientras por dentro el corazón está contaminado. El hijo mayor de la parábola lo demostró, pero él no fue el primero. Mucho antes que él, hubo otro hombre que también llevaba años sirviendo a Dios con fervor externo, mientras acumulaba algo en su interior que él no veía como problema. Era un líder respetado, era alguien que conocía la ley, que ayunaba 2 veces por semana, que daba el diezmo de todo lo que tenía, que llegaba temprano a los lugares sagrados, que oraba en voz alta con palabras precisas y bien construidas. Era, por todos los criterios de su tiempo, un hombre limpio delante de los demás. Un día se puso de pie, en el lugar más visible del templo, y comenzó a orar. Pero su oración no era una conversación con Dios. Era un inventario de méritos. Era un argumento. Era, en el fondo, una declaración de superioridad. Y en ese mismo lugar, a pocos metros de él, había otro hombre que no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, que solo podía golpearse el pecho y decir: Dios, sé propicio a mí, pecador. Jesús dijo que el segundo salió justificado, no el primero, no el que tenía el corazón lleno de logros, sino el que tenía el corazón vacío de sí mismo. Esa historia está en Lucas 18, el fariseo y el publicano. Y la mayoría de las veces que se predica, se usa para hablar del orgullo. Pero hoy quiero que la veas desde otro ángulo, porque lo que Jesús estaba señalando no era solo la actitud de ese hombre, era el estado de su corazón, un corazón tan lleno de su propia versión de limpieza que ya no había espacio para que Dios entrara a hacer su obra. Un corazón contaminado no siempre huele a pecado visible, a veces huele a religión, a veces huele a años de servicio, a veces huele a conocimiento bíblico acumulado sin transformación real. A veces la contaminación más difícil de limpiar no es la del que cayó en lo obvio,
sino la del que nunca cayó en nada visible y por eso nunca sintió que necesitaba ser limpiado. Y aquí es donde necesito que te detengas, no para juzgarte, no para que te sientas mal, sino para que te hagas una pregunta honesta, de esas que solo se responden en silencio, de esas que no se hacen en público. ¿Cuándo fue la última vez que le pediste a Dios que te mostrara lo que hay en tu corazón? No lo que hay en el corazón de los demás, el tuyo, el que nadie más ve, el que llevas contigo cuando te quitas la ropa de creyente y te quedas solo. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guarda tu corazón. Eso implica que puede ser invadido, que puede ser contaminado, que necesita vigilancia activa, no solo buenas intenciones pasivas, que no basta con no hacer el mal. Hay que cuidar activamente lo que entra, lo que se queda, lo que se alimenta adentro. Y el problema de nuestra generación espiritual es que hemos aprendido a guardar la imagen del corazón, no el corazón mismo. Hemos aprendido a proyectar limpieza hacia afuera, mientras hacia adentro permitimos que se acumulen cosas que con el tiempo bloquean el flujo de la vida de Dios en nosotros. ¿Qué cosas? Varias. Pero empecemos por la más común, la más silenciosa, la que más creyentes maduros cargan sin saberlo: la falta de perdón. No la falta de perdón obvia, la que tú mismo reconoces y llamas por su nombre, sino la otra, la que ya racionalizaste, la que ya explicaste con versículos, la que ya envolviste en frases como «yo lo perdoné, pero no lo olvido», o «yo lo perdoné, pero ya no confío», o «yo lo perdoné, pero tampoco soy tonto». Esas frases no son perdón, son negociaciones con la herida, son formas elegantes de mantener vivo lo que deberíamos haber soltado. Y mientras eso vive en el corazón, hay una capa sobre el espejo del alma que distorsiona todo. Distorsiona cómo ves a Dios, distorsiona cómo recibes su amor, distorsiona cómo te relacionas con los demás, distorsiona incluso tu adoración, porque es muy difícil adorar en libertad cuando en el fondo del corazón hay algo atado. El fariseo de la parábola no tenía una lista de pecados visibles que confesar, tenía algo peor: un corazón tan lleno de sí mismo que ya no podía recibir nada de Dios. Eso también es contaminación, y también necesita limpieza. Hoy Dios te está extendiendo algo muy específico. No te está ofreciendo un sermón más, no te está dando otra lista de cosas que hacer, te está ofreciendo lo mismo que le ofreció al publicano que se golpeaba el pecho en el templo: acceso. Acceso directo a su presencia, con todo lo que traes, con todo lo que llevas, con todo lo que no te has atrevido a nombrar ni en oración. Él lo sabe, lo ha sabido siempre, y sigue aquí. El espejo del alma puede volver a reflejar con claridad, pero primero hay que ser lo suficientemente valiente para mirarlo de verdad. Entonces, ya lo sabes, el corazón puede contaminarse sin que nadie lo note, sin escándalo, sin caída pública, sin que ningún hermano de la iglesia levante una ceja. Puede contaminarse en silencio, despacio, mientras tú sigues asistiendo, sirviendo, dando, orando. Y esa es precisamente la razón por la que Dios no te habla hoy sobre tu conducta externa. Te habla sobre lo que hay adentro, porque Él sabe algo que tú a veces olvidas. El fruto siempre revela la raíz. No puedes dar fruto de amor duradero desde un corazón lleno de resentimiento. No puedes dar fruto de paz genuina desde un corazón lleno de ansiedad no entregada. No puedes dar fruto de fe real desde un corazón que en secreto todavía desconfía de Dios, porque hubo una oración que no fue respondida como esperabas, una promesa que tardó demasiado, una pérdida que nunca terminaste de procesar. Y aquí es donde quiero ir más profundo contigo, porque limpiar el corazón no es solo confesar pecados, es algo más quirúrgico que eso.
Es algo que requiere honestidad en capas, porque el corazón humano no se contamina en una sola dimensión. Se contamina en varias al mismo tiempo y cada capa tiene su propio nombre, su propia historia, su propia resistencia a ser removida. Hay una historia en el Antiguo Testamento que muy pocos conectan con este tema. Es la historia de un general, un hombre poderoso, respetado, victorioso en batalla, un hombre que tenía todo lo que el mundo de su época podía ofrecer: posición, honor, riqueza, influencia, pero cargaba algo que ninguna victoria militar podía quitar, algo que lo seguía a todas partes, algo que se escondía debajo de la armadura, una enfermedad que lo estaba consumiendo por fuera, igual que otras cosas lo consumían por dentro. Cuando llegó el momento de buscar sanidad, alguien lo dirigió hacia un profeta. Y el profeta, en lugar de salir a recibirlo con ceremonia y protocolo, le mandó un mensaje simple, casi ofensivo en su sencillez: ve al río Jordán y zambúllete 7 veces. Y el general se llenó de ira, no porque la instrucción fuera imposible, sino porque era demasiado simple, demasiado ordinaria, demasiado humillante para alguien de su estatura. Él esperaba algo más dramático, más digno de su posición. Esperaba que el profeta saliera, pusiera sus manos sobre él, invocara al cielo con palabras poderosas, hiciera algo que estuviera a la altura de lo que él era. Pero Dios no trabaja para impresionar tu ego. Dios trabaja para sanar tu corazón. Y a veces el camino hacia la limpieza es exactamente lo que menos quieres hacer, lo más sencillo, lo más humillante, lo que te obliga a bajar la guardia, lo que te pide que dejes de ser el general por un momento y seas simplemente un hombre enfermo que necesita ser limpiado. Su nombre era Naamán, y cuando finalmente cedió, cuando finalmente bajó del carro de su orgullo y entró al río, cuando obedeció sin entender, sin negociar, sin poner condiciones, su carne se restauró. Y las Escrituras dicen que quedó como la piel de un niño pequeño, nueva, limpia, sin marca del pasado. Eso es lo que Dios quiere hacer con tu corazón hoy. No una renovación parcial, no un retoque superficial, una limpieza que llegue a las capas que nadie más ha tocado, a esa zona donde guardas lo que no has perdonado, lo que no has soltado, lo que no has confiado todavía a las manos de Dios, a esa parte donde vive el miedo que finges que no tienes, donde vive la duda que te da vergüenza confesar, donde vive el dolor que aprendiste a cargar porque nadie te enseñó a depositarlo. Pero hay una condición, la misma que tuvo Naamán. Tienes que estar dispuesto a bajar del carro. Tienes que estar dispuesto a que el proceso de limpieza no se vea como tú imaginabas, a que no sea dramático ni espectacular, a que sea en lo cotidiano, en lo ordinario, en una conversación difícil que has postergado, en un perdón que has racionalizado, pero nunca entregaste de verdad, en una rendición silenciosa que nadie más verá, pero que en el cielo tendrá un peso eterno. Porque Jesús no dijo: bienaventurados los que tienen el corazón lleno de logros espirituales. Dijo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ver a Dios. Esa es la promesa, no para el que más sabe, no para el que más años lleva en la fe, sino para el que tiene el corazón limpio, para el que eligió el río aunque le costó el orgullo, para el que decidió que la presencia de Dios valía más que la comodidad de cargarlo de siempre. Tú puedes ser ese hombre, esa mujer. Hoy el río sigue ahí, la invitación sigue abierta, y Dios sigue siendo el mismo que restauró la piel de Naamán con la misma facilidad con que puede restaurar lo que hay dentro de ti. 2. Las raíces que nadie ve, pero todos sienten. Hay algo que los jardineros experimentados saben y que los principiantes aprenden a golpes.
Puedes cortar una mala hierba por encima de la tierra todas las veces que quieras. Puedes cortarla hoy, mañana, la semana que viene. Puedes tener el jardín impecable por fuera, verde y ordenado y presentable. Pero si no arrancas la raíz, esa hierba va a volver. Siempre vuelve. Porque el problema nunca estuvo en lo que se veía. El problema siempre estuvo en lo que crecía debajo de la superficie, invisible, silencioso, alimentándose de la misma tierra donde tú quieres que crezcan cosas buenas. El corazón humano funciona exactamente igual. Y lo que nadie te dice es que muchas veces, cuando creemos que ya limpiamos algo, cuando creemos que ya lo superamos, que ya lo entregamos, que ya oramos suficiente sobre ese tema, lo único que hicimos fue cortar la parte visible. La raíz sigue ahí, profunda, paciente, esperando la próxima temporada de lluvia para brotar de nuevo con más fuerza que antes. ¿Cuántas veces has vivido eso? ¿Cuántas veces has creído que ya habías superado algo? Ya habías perdonado a alguien, ya habías soltado esa situación, y de repente, en el momento menos esperado, en una conversación, en una circunstancia parecida, en un comentario que alguien hizo sin mala intención, volvió todo, con la misma intensidad, con la misma herida, como si el tiempo no hubiera pasado. Eso no es debilidad. Eso no significa que eres un mal creyente. Eso significa que la raíz no fue arrancada, solo fue cortada. Y hay una diferencia enorme entre las dos cosas. Cortar es hacer el gesto externo de soltar sin soltar de verdad. Arrancar es ir hasta el fondo, hasta donde duele, hasta donde la raíz tiene su asidero más profundo y sacarla de ahí con todo y tierra. Jesús lo sabía. Por eso cuando hablaba de transformación, nunca hablaba de modificar conductas. Siempre hablaba de cambiar el corazón, siempre iba a la raíz, siempre hacía la pregunta que incomodaba más, siempre tocaba exactamente el punto que el oyente menos quería que tocaran. Lo hizo con la mujer junto al pozo. No le habló de sus pecados como una lista de cargos, le habló de su sed, de lo que ella realmente estaba buscando debajo de todas las decisiones que había tomado. Fue directo a la raíz. Lo hizo con el joven rico. No le dijo que era mala persona. No cuestionó su historial de obediencia. Le señaló exactamente aquello que tenía raíz más profunda en su corazón que la misma fe. Y el joven se fue triste porque la raíz era demasiado fuerte como para arrancarla en ese momento. Y lo hace contigo hoy, no con condena, con amor quirúrgico, con la precisión de quien conoce cada centímetro de lo que hay adentro porque Él mismo te formó. Porque Salmo 139 dice que Él conoce tu sentarte y tu levantarte, que entiende desde lejos tus pensamientos, que está íntimamente familiarizado con todos tus caminos. No hay raíz en tu corazón que Dios no conozca. No hay nada tan profundo, tan antiguo, tan bien escondido que haya escapado a su mirada. Y eso puede sentirse como algo aterrador si lo ves desde el miedo, o puede sentirse como lo más liberador que has escuchado en mucho tiempo si lo ves desde el amor. Porque el que todo lo ve y aún así sigue aquí, el que conoce cada raíz y aún así extiende su mano, ese no es un juez esperando sentenciarte. Ese es un padre que quiere que estés libre. Entonces, hablemos de las raíces, las reales, las que más trabajo dan. La primera es la más antigua de todas en la historia humana, el miedo disfrazado de control. Desde el jardín de Edén, cuando Adán y Eva escucharon los pasos de Dios y en lugar de correr hacia Él, se escondieron. El miedo ha sido una de las raíces más profundas y más difíciles de arrancar del corazón humano. Y el problema no es el miedo en sí. El miedo es una emoción. El problema es cuando el miedo se convierte en sistema, cuando organizas toda tu vida espiritual, todas tus relaciones, todas tus decisiones alrededor de evitar aquello que temes.
Cuando el miedo ya no es una señal de alerta, sino el motor secreto que maneja tu existencia. Y en el corazón de un creyente, ese miedo tiene formas muy específicas. Miedo a confiar completamente en Dios, porque la última vez que lo hiciste, o al menos eso crees, algo salió mal. Miedo a ser vulnerable, porque aprendiste que la vulnerabilidad duele. Miedo al fracaso espiritual, porque en algún momento alguien te hizo sentir que Dios lleva la cuenta de tus caídas. Miedo a no ser suficiente. Miedo a que la promesa no llegue. Miedo a soltar el control, porque si tú no controlas, ¿quién lo hace? Esa raíz de miedo contamina todo lo que toca. Contamina la oración, porque oras desde la ansiedad, no desde la confianza. Contamina la fe porque crees con un ojo puesto en la posibilidad de la decepción. Contamina las relaciones porque te acercas a los demás con reservas, con distancia calculada, con muros que llamas prudencia, pero que en realidad son miedo con otro nombre. Y la única forma de arrancar esa raíz no es hacer un esfuerzo mayor de fe, no es repetirte a ti mismo que debes confiar más. La única forma es llevar ese miedo exactamente al lugar donde no quiere ir, a los pies de Jesús, sin decorarlo, sin explicarlo, sin justificarlo, solo llevarlo como lo que es, como una raíz que reconoces, que nombras, que depositas en manos del único que puede sacarla de verdad. Primera de Juan 4:18 lo dice con una claridad que no necesita comentario. El perfecto amor echa fuera el temor. No la voluntad perfecta, no la disciplina perfecta, el amor perfecto, el de Él, el que ya fue demostrado en la cruz, el que no espera a que estés limpio para darte acceso, el que llega hasta donde está la raíz y la saca desde adentro. Esa es la promesa, ese es el poder, y está disponible para ti hoy. Pero hay otra raíz, una que muchos creyentes maduros cargan sin reconocerla, una que se esconde debajo de años de servicio y de conocimiento bíblico, una que es, quizás, la más difícil de todas de nombrar porque se parece demasiado a algo bueno. Y de esa raíz vamos a hablar en el siguiente bloque. Entonces quedamos en que hay una raíz que es especialmente difícil de arrancar porque se disfraza de virtud, porque se parece tanto a algo bueno que la mayoría de las veces ni siquiera la reconocemos como problema. La vemos como parte de nuestra personalidad, como una característica de nuestro carácter, como algo que Dios mismo puso en nosotros. Y sin embargo, cuando esa raíz no está bajo el señorío de Cristo, contamina el corazón con una eficiencia silenciosa que pocas otras cosas pueden igualar. Estoy hablando de la necesidad de tener la razón, no el orgullo obvio, no la arrogancia que todos pueden ver y señalar, sino esa forma más sutil, más refinada, más espiritual del orgullo que se expresa como la necesidad profunda, casi compulsiva, de que los demás reconozcan que tú estabas en lo correcto, que tu interpretación era la acertada, que tu camino era el mejor, que tus advertencias eran válidas, que cuando dijiste lo que dijiste, debieron haberte escuchado. Esa necesidad vive en muchos corazones creyentes como una raíz antigua y bien alimentada, y se alimenta de cada conflicto no resuelto, de cada relación donde hubo una herida y nadie pidió perdón de la forma en que tú creías que debían pedirlo, de cada situación en la iglesia, en la familia, en el matrimonio, donde sientes que fuiste ignorado, subestimado, pasado por alto, de cada vez que esperaste un reconocimiento que no llegó, de cada vez que hiciste lo correcto y nadie lo vio. Con el tiempo, esa raíz produce un fruto muy específico, la incapacidad de ceder, la rigidez espiritual que se presenta como convicción, pero que en realidad es terquedad, la dificultad para recibir corrección porque en el fondo sientes que tú ya sabes. Ya has estudiado suficiente, ya tienes suficiente tiempo en esto como para que alguien venga a decirte algo que no has considerado. Y el corazón que no puede ser corregido es un corazón que dejó de crecer.
Hay un momento en el libro de Job que muy pocos analizan con detenimiento. Todo el mundo conoce la historia de Job desde el sufrimiento, desde la pérdida, desde la paciencia legendaria que se le atribuye, pero hay un tramo de la historia que es incómodo. Un tramo donde Job, ese hombre justo, ese hombre que genuinamente amaba a Dios, empieza a exigir una audiencia con el Altísimo, empieza a construir su argumento, empieza a presentar su caso como si Dios le debiera una explicación, como si la justicia de su vida pasada le diera derecho a entender lo que estaba viviendo. No era maldad, era algo más humano que eso, era la raíz de la necesidad de tener la razón, operando incluso en un hombre de fe. Y cuando Dios finalmente habla desde el torbellino, no responde ninguna de las preguntas de Job, no le da la explicación que pedía, le hace preguntas, le recuerda su tamaño, le recuerda que hay dimensiones de la realidad que están completamente fuera del alcance de la comprensión humana. Y Job se quiebra, no de vergüenza, de revelación. Dice en Job 42:5, «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven». Eso es lo que pasa cuando la raíz del orgullo intelectual o espiritual es arrancada. No te destruye, te abre los ojos, te permite ver a Dios de una manera que nunca habías podido ver mientras estabas ocupado defendiendo tu versión de la historia. Y esa visión nueva, esa capacidad de ver a Dios con más claridad, es exactamente lo que se pierde cuando el corazón está contaminado con la necesidad de tener siempre la razón. Necesito detenerme aquí un momento, solo un instante, porque lo que viene después de esto es una de las verdades más poderosas de todo este mensaje. Y antes de revelártela, necesito preguntarte algo importante. ¿Estás recibiendo estos mensajes con regularidad? ¿Estás suscrito a este canal? Si ya lo estás, quiero que escribas ahora mismo en los comentarios, «Ya estoy suscrito». No como un trámite, como una declaración, porque esa pequeña obediencia, ese gesto de decir, «Aquí estoy», comprometido con crecer, tiene valor delante de Dios. Él ve incluso los gestos pequeños. Él honra incluso las decisiones que parecen insignificantes cuando vienen de un corazón que genuinamente quiere más de su presencia. Y si todavía no estás suscrito, quiero decirte algo con toda honestidad. El hecho de que estés aquí, escuchando esto, llegando hasta este punto del mensaje, no es casualidad. Dios ya está moviendo algo en tu interior. Y suscribirte en este momento es simplemente decirle que sí a lo que Él ya comenzó. Hazlo ahora. Y luego escribe en los comentarios, «Ya estoy suscrito». Esa frase es tu confirmación. Es tu manera de decir que estás listo para seguir creciendo. Bien, sigamos, porque lo que viene ahora lo cambia todo. Hablábamos de Job, de ese momento en que sus ojos se abrieron de verdad, y lo que quiero que veas es lo que ocurrió inmediatamente después de esa revelación. Dios le habló a los amigos de Job, a esos hombres que habían venido a consolarlo y habían terminado acusándolo, y les dijo algo extraordinario. «Mi siervo Job orará por vosotros». El hombre que había sufrido, el hombre que había sido juzgado injustamente por ellos, el hombre que tenía todas las razones del mundo para guardar resentimiento, ese hombre iba a interceder por ellos, y Job oró por sus amigos. Y fue en ese momento, dice la Escritura, que Dios restauró el bienestar de Job, no antes, después. Después de que Job soltó la necesidad de tener la razón. Después de que Job eligió la intercesión sobre la acusación, después de que el corazón quedó limpio de esa raíz que lo había tenido atrapado en su propio argumento, la restauración llegó cuando el corazón quedó libre. Eso no es poesía, es un principio espiritual con consecuencias reales y prácticas en tu vida.
Mientras tu corazón esté ocupado sosteniendo su versión de la historia, defendiendo su posición, esperando que los demás reconozcan lo que tú ya sabes, hay una parte de tu restauración que está en pausa. No porque Dios sea cruel, sino porque la misma raíz que bloquea la humildad bloquea también el flujo de la gracia. La gracia de Dios no fluye hacia los que ya tienen todo resuelto en su cabeza. Fluye hacia los que reconocen que necesitan más de Él que de su propia comprensión. Santiago 4:6 lo dice sin rodeos. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. No los ignora, los resiste. Hay una oposición activa del cielo hacia el corazón que se cierra en su propio orgullo, y una apertura activa, una gracia generosa y desbordante hacia el corazón que se humilla, que se dobla, que reconoce que todavía tiene mucho que aprender y mucho que soltar. ¿Qué raíz estás sosteniendo hoy que necesita ser arrancada? ¿De qué situación sigues siendo el defensor de tu propia razón cuando Dios te está invitando a soltar? ¿A quién necesitas interceder en lugar de acusar, aunque tengas razones de sobra para la acusación? Esas preguntas no tienen respuesta pública, son para ti, para el silencio de tu cuarto, para la honestidad de tu oración de esta noche. Pero son las preguntas que, si las respondes de verdad, pueden ser el inicio de una limpieza que cambie el curso de lo que viene en tu vida. Porque Dios no está esperando que seas perfecto para renovarte. Está esperando que seas honesto. Esa es la puerta, y tú tienes la llave. 3. El agua que Dios usa para limpiar. Quiero que imagines algo por un momento. Imagina una vasija de barro, antigua, hecha a mano, de esas que se formaron en el torno de un alfarero paciente, con presión calculada, con dedos que conocían exactamente cuánta fuerza aplicar y cuándo suavizar el toque. Una vasija que fue diseñada con un propósito específico, contener algo precioso, algo que otros necesitan, algo que tiene el poder de saciar la sed más profunda. Pero con el tiempo, esa vasija fue acumulando residuos, no de golpe, poco a poco. Cada uso dejó una capa pequeña, cada experiencia difícil dejó una marca, cada herida no procesada dejó un sedimento. Cada raíz que no fue arrancada dejó un depósito oscuro en el fondo, y ahora, aunque la vasija sigue siendo hermosa por fuera, aunque todavía tiene la forma correcta, aunque todavía parece funcional, lo que sale de ella ya no es tan puro como antes, porque lo que sale de cualquier recipiente siempre está influenciado por lo que hay adentro. Esa vasija eres tú, y Dios, el alfarero que te formó, no te mira con decepción, te mira con la mirada del artesano que sabe exactamente lo que se necesita para restaurar su obra. Y lo que se necesita no es destruirte y empezar de cero. Lo que se necesita es limpiar el interior. Pero aquí viene la pregunta que muy pocos se hacen. ¿Con qué limpia Dios un corazón? La respuesta no está en lo que imaginas. No es un proceso dramático que ocurre en un momento de éxtasis espiritual. No es solo una oración de 5 minutos con mucha emoción. La limpieza real del corazón ocurre principalmente a través de 3 cosas que Dios usa como agua viva para remover lo que se ha acumulado adentro. Y la primera, la más poderosa, la más incomprendida, es la palabra. No la palabra como información, la palabra como instrumento vivo. Hay una diferencia enorme entre leer la Biblia y permitir que la Biblia te lea a ti. La mayoría de nosotros hemos aprendido a acercarnos a las Escrituras con una agenda. Buscamos confirmación para lo que ya creemos. Buscamos versículos que respalden nuestras decisiones. Buscamos consuelo cuando estamos mal y motivación cuando estamos bien. Y todo eso tiene su lugar. Pero cuando la palabra solo funciona como recurso de consulta, pierde su poder más profundo. El poder de penetrar, de dividir, de exponer, de limpiar.
Hebreos 4:12 dice algo que debería detenernos en seco cada vez que lo leemos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Viva y eficaz, no histórica y decorativa, viva, activa ahora mismo, con capacidad de llegar a lugares donde ningún consejero humano puede llegar, con precisión para identificar no solo lo que haces, sino por qué lo haces, no solo tus acciones, sino tus intenciones, no solo lo que dices, sino lo que mueve lo que dices. Eso es limpieza profunda. Eso es lo que el agua de la palabra puede hacer cuando se lo permites. Pero hay una condición silenciosa en ese versículo que muchos pasan por alto. La palabra penetra. Penetra significa que necesita entrada, necesita que haya una abertura, necesita que el corazón no esté tan blindado, tan endurecido, tan protegido por capas de religión y costumbre, que ya no pueda ser alcanzado. Y eso nos lleva a una realidad que duele un poco reconocer. Hay creyentes que conocen la Biblia de memoria y tienen el corazón más duro que algunos que nunca la han leído. Porque conocer versículos no es lo mismo que permitir que esos versículos trabajen en ti. Puedes saber de memoria Juan 3:16 y aún así vivir como si el amor de Dios fuera condicional. Puedes citar Filipenses 4:7 sobre la paz que sobrepasa todo entendimiento y aún así acostarte cada noche con el pecho apretado de ansiedad. Puedes predicar sobre el perdón con elocuencia y aún así tener en tu corazón una lista de personas que no has perdonado de verdad. El conocimiento sin rendición no limpia, solo informa. Entonces, la pregunta no es cuánto sabes de la palabra. La pregunta es cuánto le has permitido a la palabra que trabaje en ti sin ponerle límites, sin decirle hasta aquí llegas, sin abrir solo las puertas cómodas y mantener cerradas las que duelen. Jesús lo expresó de una manera que sus discípulos entendieron mejor después de la resurrección que antes. En Juan 15:3 les dijo algo sorprendente en medio de la última cena. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. No por sus rituales, no por sus años de seguirle, por la palabra que había estado entrando en ellos, trabajando en ellos, removiendo capas, exponiendo pensamientos, transformando perspectivas durante todo ese tiempo que habían caminado juntos. La palabra había estado limpiando sus corazones sin que ellos lo notaran completamente. Así trabaja Dios, en lo silencioso, en lo cotidiano, en la acumulación de momentos donde su voz entra y hace algo que el ojo no puede ver, pero el corazón eventualmente siente. Entonces la primera cosa que necesitas revisar hoy no es tu conducta, es tu relación con la palabra, no la frecuencia con que la lees, la postura con que la recibes. ¿La estás leyendo como quien busca argumentos o como quien busca cirugía? ¿La estás abriendo para confirmar o para ser transformado? ¿La estás usando como escudo o como espejo? Porque un espejo solo funciona si te paras frente a él con honestidad. Y la palabra de Dios es el espejo más preciso que existe para el corazón humano. Hay dos elementos más que Dios usa para limpiar el corazón, dos aguas adicionales que trabajan junto con la palabra para hacer una limpieza completa. Y una de ellas va a sorprenderte, porque no es lo que esperas, y sin embargo, cuando la veas, vas a reconocerla de inmediato porque ya la has experimentado, aunque nunca la llamaste por su nombre correcto. De eso hablamos ahora. Entonces ya conoces la primera agua que Dios usa para limpiar el corazón,
la palabra, no como información acumulada, sino como instrumento vivo que penetra hasta donde ninguna otra cosa puede llegar. Pero hay dos elementos más. Y el segundo es el que más sorprende. Porque cuando lo nombro, la reacción inmediata de la mayoría es de resistencia, de incomodidad, de querer cambiar el tema rápidamente. El segundo agua que Dios usa para limpiar el corazón es el sufrimiento. Espera, no te vayas todavía. No estoy hablando del sufrimiento como castigo. No estoy hablando de un Dios que te lastima para enseñarte una lección, como si fuera un maestro cruel con una regla en la mano. Estoy hablando de algo completamente diferente. Estoy hablando del sufrimiento como proceso, como el fuego del alfarero que no destruye la vasija, sino que la fortalece, como la presión que no aplasta, sino que da forma, como la oscuridad del invierno que no mata la semilla, sino que la prepara para germinar. Porque hay cosas en el corazón humano que no se mueven con comodidad. Hay raíces que solo se aflojan cuando la tierra es sacudida. Hay capas de orgullo que solo se disuelven cuando la vida te pone en una posición donde el orgullo ya no tiene dónde sostenerse. Hay niveles de confianza en Dios que solo se desarrollan en el valle, nunca en la cima. Hay una calidad de fe que solo nace en la oscuridad, que nunca podría haber nacido en la luz. Y hay una limpieza del corazón que solo ocurre cuando atraviesas algo que no puedes resolver con tus propias fuerzas y finalmente, te rinden. El apóstol Pablo lo entendió, no de teoría, de experiencia. En 2 de Corintios 12 habla de algo que él llamó un aguijón en la carne. No sabemos exactamente qué era. Los eruditos han debatido por siglos, pero lo que sí sabemos es que Pablo lo describe como algo que lo humillaba, algo que le recordaba constantemente su limitación, algo que le impedía enaltecerse demasiado, dice él mismo, a causa de la grandeza de las revelaciones que había recibido. Y Pablo oró. 3 veces le pidió al Señor que lo quitara. 3 veces. ¿Puedes imaginar eso? El hombre que escribió la mitad del Nuevo Testamento, el hombre que había sido arrebatado hasta el tercer cielo, el hombre cuya sombra sanaba enfermos. Ese hombre tenía algo en su vida que no podía quitar con oración, con fe, con voluntad, con nada, y le pedía a Dios que lo removiera, y Dios le respondió, pero no con lo que Pablo pedía. Le dijo: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». No te voy a quitar el aguijón, pero te voy a dar algo mejor que su ausencia. Te voy a dar mi presencia en medio de él. Te voy a mostrar un nivel de mi poder que nunca hubieras visto si todo hubiera sido fácil. Te voy a limpiar de una dependencia en tus propias capacidades que ni tú mismo sabías que tenías. Eso es limpieza a través del sufrimiento. Y Pablo llegó a decir algo que solo puede decirse cuando el corazón ha sido genuinamente transformado por ese proceso. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. De buena gana, no resignado, no derrotado. De buena gana, con una paz que solo se consigue cuando el corazón ya no está luchando contra el proceso, sino fluyendo con él, cuando ya no le estás pidiendo a Dios que cambie tus circunstancias, sino que te cambie a ti dentro de ellas. ¿Estás ahí hoy? ¿Estás en medio de algo que no puedes resolver? ¿Algo que llevas tiempo pidiendo que se quite y que sigue ahí? ¿Algo que te ha costado más de lo que creías que podría costar? Tal vez no es un obstáculo que Dios olvidó quitar. Tal vez es un instrumento que Dios está usando para limpiar algo en tu corazón que de otra manera nunca habría podido ser tocado. Tal vez lo que sientes como abandono es en realidad la mano del alfarero trabajando en las partes más profundas de la vasija. Eso no hace que duela menos, pero cambia completamente el significado de lo que estás viviendo. Y ahora el tercero,
el agua final, la que completa la limpieza, la comunidad genuina, no la comunidad superficial de los domingos, no el saludo en la puerta de la iglesia, no la sonrisa de protocolo y el ¿cómo estás?, que nadie responde con honestidad, sino la comunidad real, profunda, vulnerable, donde hay personas que te conocen de verdad y aún así se quedan, donde hay voces que te aman lo suficiente como para decirte la verdad cuando la verdad es difícil, donde hay espacio para quitarse la armadura y ser simplemente humano delante de Dios y delante de otros. Eclesiastés 4, 9 y 10 lo dice con una simplicidad que desarma. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Si cayeren, no si fallaren los débiles, si cayeren, cualquiera puede caer. El fuerte, el maduro, el que lleva años en la fe. Y en esos momentos, el corazón no necesita un sermón, necesita una mano, necesita una presencia, necesita a alguien que no huya ante lo que hay adentro, sino que se quede y ayude a limpiar. Porque hay cosas que el corazón no puede soltar solo. Hay cargas que necesitan ser compartidas para ser aligeradas. Hay verdades sobre nosotros mismos que solo podemos ver cuando alguien que nos ama nos las refleja con gentileza. Santiago 5:16. No es una sugerencia, es una instrucción. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La sanidad viene después de la confesión mutua, no antes, no en el aislamiento del orgullo que prefiere aparentar que todo está bien, sino después de la vulnerabilidad que dice aquí estoy, esto es lo que cargo, necesito que ores por mí. Eso también limpia el corazón. La palabra que penetra, el sufrimiento que forma, la comunidad que sostiene, tres aguas. Tres instrumentos en las manos del mismo Dios que prometió darte un corazón nuevo, que no te pidió que lo limpiaras tú solo con esfuerzo y voluntad, que te dijo, confía en mi proceso, métete al río aunque no entiendas, abre la palabra aunque duela lo que encuentres, permite que el aguijón haga su obra y no hagas el camino solo, Él está en cada una de esas aguas. Y si te dejas limpiar, lo que saldrá de ti del otro lado será algo que ni tú mismo reconocerás. No porque dejes de ser tú, sino porque finalmente serás la versión de ti que Dios diseñó desde el principio. Antes de las capas, antes de los residuos, antes de todo lo que se fue acumulando con los años, limpio, libre, listo para lo que sigue. 4. El corazón nuevo que Dios prometió. Llegamos al lugar más importante de todo este mensaje. No el más intenso, no el más dramático, el más importante, porque todo lo que hemos hablado hasta ahora, las raíces, las capas, las aguas de limpieza, el sufrimiento que forma, la comunidad que sostiene, todo eso era el camino hacia este momento. Era la preparación para que pudieras recibir lo que viene ahora sin que rebotara en la superficie, para que entrara de verdad, para que aterrizara en el lugar correcto. Porque hay una promesa en las Escrituras que lleva siglos siendo proclamada en los púlpitos y siendo recibida de manera incompleta en los corazones. Una promesa que la mayoría de los creyentes conoce de memoria, pero que muy pocos han reclamado de verdad en toda su dimensión. Una promesa que no es solo para el momento de la conversión, que no es solo para el día en que entregaste tu vida a Cristo por primera vez, que es una promesa vigente, activa, disponible para ti hoy, ahora mismo, en este punto exacto de tu historia. Es la promesa del corazón nuevo. Ezequiel 36, 26. Ya lo escuchaste al inicio de este mensaje, pero ahora quiero que lo recibas de manera diferente. Quiero que no lo escuches como un versículo familiar. Quiero que lo escuches como una carta personal dirigida a ti, con tu nombre, en este momento específico de tu vida. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros.
y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Nótalo bien. El sujeto de cada acción en ese versículo es Dios, no tú. Él da, Él pone, Él quita, Él reemplaza. No te está pidiendo que te mejores a ti mismo con más disciplina y más esfuerzo. No te está pidiendo que te limpies por tus propias manos antes de acercarte a Él. Te está diciendo que la transformación es su obra, no la tuya. Que lo que tú no puedes hacer por voluntad propia, Él lo puede hacer por gracia soberana. Que el corazón de piedra, ese corazón endurecido por años de heridas y decepciones y cargas acumuladas, no es un obstáculo para Dios. Es exactamente el material con el que Él trabaja. Pero aquí es donde necesito ser muy específico contigo, porque hay una diferencia entre recibir esta promesa como doctrina y recibirla como experiencia real. Hay una diferencia entre saber que Dios puede darte un corazón nuevo y realmente ponerte en la posición de recibirlo. Y esa diferencia tiene un nombre, se llama rendición, no la rendición del derrotado, no la rendición del que ya no tiene fuerzas y simplemente se rinde porque no le queda otra opción. Estoy hablando de la rendición del que entiende, del que ha visto suficiente, ha cargado suficiente, ha intentado suficiente por sus propias fuerzas, y finalmente toma la decisión consciente, voluntaria, liberadora de decirle a Dios: tú sabes más que yo. Tu plan es mejor que el mío. Tu manera de hacer las cosas supera con creces mi capacidad de entender. Me rindo, no porque perdí, sino porque gané la sabiduría de saber que en tus manos estoy mejor que en las mías. Esa rendición es la puerta hacia el corazón nuevo. Y hay un hombre en las Escrituras que vivió ese momento de una manera que pocas historias bíblicas capturan con tanta claridad. Era un hombre que había construido toda su identidad sobre su capacidad intelectual y espiritual. Había sido formado en las mejores escuelas de su tiempo. Conocía la ley con una profundidad que pocos podían igualar. Tenía credenciales, tenía posición, tenía un celo genuino, aunque mal dirigido, por las cosas de Dios. Y un día, en el camino hacia Damasco, todo eso se detuvo. No gradualmente, de golpe, con una luz que lo derribó, con una voz que le preguntó algo que cambió para siempre la dirección de su vida. ¿Por qué me persigues? No le preguntó quién eres. Dios ya lo sabía. Le preguntó por qué. Le puso delante el espejo de sus propias acciones para que las viera desde una perspectiva diferente, para que entendiera que todo lo que creía estar haciendo por Dios, en realidad lo estaba haciendo en contra de Dios. Y Saulo de Tarso, ese hombre lleno de credenciales y certezas y raíces bien establecidas en su propia versión de la fe, cayó al suelo. Quedó ciego, quedó en silencio, quedó en una oscuridad física que era el reflejo exacto de la oscuridad espiritual que había estado cargando sin saberlo, 3 días sin ver, sin comer, sin beber. ¿Sabes lo que creo que pasó en esos 3 días? Creo que fue la limpieza más profunda que ese hombre jamás experimentó. Creo que en ese silencio forzado, en esa oscuridad necesaria, Dios fue removiendo capa por capa todo lo que Saulo había construido sobre una fundación equivocada. Todo el orgullo intelectual, toda la certeza religiosa mal orientada, toda la violencia justificada en nombre de la fe, toda la identidad construida sobre el rendimiento y la posición. Y cuando Ananías llegó y puso sus manos sobre él y dijo: «Recibe la vista», no solo se abrieron sus ojos físicos, se abrió un corazón nuevo. Saulo se convirtió en Pablo. No solo cambió de nombre, cambió de corazón. Y ese corazón nuevo, ese corazón limpiado en 3 días de oscuridad y rendición total, produjo cartas que 2000 años después siguen transformando vidas.
produjo una teología de la gracia que solo puede escribirse cuando has experimentado la gracia desde adentro. Produjo un amor por la Iglesia que solo puede nacer cuando has entendido en carne propia lo que cuesta ser transformado. El corazón nuevo produce fruto que el corazón viejo nunca pudo producir. Y eso es lo que Dios tiene para ti. No una versión mejorada de lo que ya eres, no un parche sobre lo viejo. Un corazón genuinamente nuevo, con nuevas motivaciones, con nueva capacidad de amar, con nueva libertad para perdonar, con nueva disposición para confiar, con nueva sensibilidad a la voz del Espíritu, con nueva claridad para ver tu vida, tus relaciones, tu propósito, desde la perspectiva de Dios en lugar de la tuya. Pero hay algo que quiero que no pierdas de la historia de Pablo, algo que es tan importante como la transformación misma. La transformación no lo eximió del sufrimiento posterior, no lo puso en una vida cómoda y sin obstáculos. Lo envió al camino más difícil de su existencia: naufragios, cárceles, golpes, traiciones, soledad. Y sin embargo, ese hombre con corazón nuevo pudo atravesar todo eso sin que su interior se volviera a contaminar de la manera antigua. Porque el corazón nuevo no es un corazón que ya no enfrenta presión. Es un corazón que enfrenta la presión desde un lugar diferente, desde la raíz correcta, desde la fundación sólida, desde Cristo adentro. Y eso que Pablo llamó en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. No es solo una frase teológica para enmarcar en la pared de la sala. Es la descripción de un corazón que ha sido tan profundamente limpiado y renovado que ya no opera desde sus propias fuerzas, sino desde la vida de Dios que fluye a través de él. Eso es posible para ti. No en algún momento lejano, no cuando hayas alcanzado cierto nivel espiritual, no cuando hayas resuelto todo lo que tienes pendiente. Ahora, con lo que traes, con lo que cargas, con todo lo que todavía no está resuelto. Dios no espera corazones perfectos para hacer su obra. Empieza con corazones disponibles. ¿Está disponible el tuyo hoy? Entonces llegamos aquí, al final del camino de este mensaje, pero no al final del proceso. Porque lo que Dios comenzó a mover en ti mientras escuchabas esto no termina cuando este video termine. Termina cuando tú decides que termina, o mejor dicho, continúa mientras tú decides que continúe. Y quiero hablarte de algo antes de cerrar. Algo que muchas veces se omite en los mensajes sobre transformación espiritual porque es incómodo de decir, porque suena a demasiado simple para algo tan profundo. El corazón nuevo no es un destino, es una decisión diaria. Pablo lo dijo en Efesios 4:22 al 24, con una claridad que no deja espacio para la confusión. Despojaos del viejo hombre, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre. Despojaos, renovaos, vestíos, 3 verbos activos. 3 acciones que implican participación tuya, no pasividad. No solo esperar que Dios haga todo mientras tú observas, sino una cooperación consciente con lo que el Espíritu Santo quiere hacer en ti cada mañana. Eso significa que hoy, cuando termines de ver este video, hay algo concreto que puedes hacer. No mañana, no cuando tengas más tiempo. Hoy. Puedes sentarte en silencio, sin el ruido de las redes, sin la distracción de las obligaciones, y hablarle a Dios con la honestidad más descarnada que hayas usado en mucho tiempo. No con palabras bonitas, no con el lenguaje de los domingos, con tu voz real, con lo que realmente hay adentro, con las raíces que identificaste hoy, con los nombres de las personas que todavía no has perdonado de verdad, con los miedos que sigues cargando como si fueran tuyos, cuando en realidad Dios te los quiere quitar, con la necesidad de tener la razón que has estado sosteniendo más tiempo del que deberías. Ponlo todo sobre la mesa, no porque Dios no lo sepa,
sino porque hay algo que ocurre en el espíritu humano cuando nombramos en voz alta lo que hemos estado cargando en silencio. Hay una rendición que ocurre en ese acto, una apertura, una grieta en el muro por donde puede entrar la gracia. Y Dios, que lleva tiempo esperando exactamente ese momento, entrará, no con juicio, con amor quirúrgico, con la precisión del alfarero que conoce cada centímetro de su obra, con la ternura del padre que vio desde lejos a su hijo volver y corrió a su encuentro antes de que el hijo terminara de preparar su discurso de disculpa. Él ya corre hacia ti. La pregunta es si tú estás dispuesto a dejar de caminar en dirección contraria. Piensa en todo lo que recorrimos hoy, el espejo del alma que refleja lo que realmente hay adentro, las raíces que nadie ve pero todos sienten, el miedo disfrazado de control, el orgullo disfrazado de convicción, las aguas que Dios usa para limpiar, su palabra que penetra, el sufrimiento que forma, la comunidad que sostiene y la promesa del corazón nuevo que no es para el que ya llegó, sino para el que está dispuesto a ser formado. Todo ese camino fue para traerte a este momento, no para que te sientas mal por lo que has cargado, sino para que veas con claridad lo que puedes soltar, para que entiendas que la limpieza que Dios ofrece no es superficial ni temporal, es profunda, es real, es permanente cuando se recibe con un corazón genuinamente rendido. Jesús dijo en Mateo 5:8, «Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios». Ver a Dios. Esa es la recompensa, no una vida sin problemas, no la ausencia de dificultades, sino la capacidad de ver a Dios en medio de todo, de reconocerlo en lo cotidiano, de sentir su presencia como algo real y cercano y constante, de vivir con la certeza de que no estás solo, que nunca estuviste solo, que cada proceso difícil tuvo su mano detrás aunque no la vieras. Esa claridad espiritual, esa visión de Dios, solo viene con el corazón limpio, y ese corazón limpio está disponible para ti hoy. Ahora mismo, en los comentarios, quiero que escribas esta declaración. No la leas y sigas de largo. Escríbela, que salga de ti como una oración, como una decisión, como un compromiso que haces delante de Dios en este momento. Hoy mismo decido entregarle a Dios todo lo que contamina mi corazón y confiar en que Jesús me renueva desde adentro. Escríbela. Ese acto pequeño tiene un peso eterno, y si este mensaje movió algo en ti, si sentiste que alguien finalmente habló de frente a lo que llevas cargando, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo mensaje como este. Cada semana traemos palabra con profundidad, con honestidad, con el único propósito de que tu vida espiritual crezca de verdad. Comparte este mensaje con 3 personas. Puede ser un amigo, un familiar, un hermano de la iglesia, alguien que sabes que necesita escucharlo hoy. Nunca sabes a quién puedes levantar con solo un clic. A veces el acto más pequeño de generosidad espiritual produce el cambio más grande en la vida de alguien que está esperando exactamente este mensaje. Y te dejo con esto. Salmo 51:10. Las palabras de David después de su caída más profunda, después de haberlo perdido todo por dentro, después de haber visto el estado real de su corazón sin excusas ni justificaciones, desde ese lugar de honestidad total, desde esa rendición completa, escribió la oración más poderosa que un ser humano puede elevar. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esa puede ser tu oración hoy, no de alguien derrotado, de alguien que finalmente está listo para ser limpio, listo para ser renovado, listo para ver a Dios de una manera que nunca antes había podido ver. Te espero en el siguiente video. Que Dios te bendiga.